Shalom Beberajá. Vamos a continuar con el ciclo de lectura y estudio de la Torá, nuestro año 5785, para Shabbat Trumá, Shabbat muy especial porque es Shabbat Shekelim y es Shabbat Rojodesh. Y entonces nos vamos a continuar donde nos habíamos quedado el año pasado, y dice así. ביצון מקדם שכבתי ותוכן ככל אשר אני מראה אותך אל אבני המשכן בית אבני כל כלי וכן תצאו. יצאו ארון 10 שיטים ו200 בחצי ערכו אמה וחצי רבו ואמה וחצי קמתו וסיפית אותו סחת החור מבין מחולת ספינו ויצית עליזה סחה סבי יספת לו 4 טבות שכה ותתך על 4 מתי 2 טבעות על סלו לך 2 טבעות על סלו השני ויצית ודאי 10 שיטים וסיפית אותה שכה והבאת אל עבדים בטבעוך על סלו הארון לשאת ארון בכן, בטבעו ארון יהיו עבדים, לא יסרו ממנו, ונתת אל ארון אל העדו, אשר אתן אליך. Harán para mí un santuario para que more en el medio de ellos conforme con todo lo que yo te muestro, la forma del tabernáculo y la forma en que todos sus utensilios, y así lo harán. Harán un arca de madera de acacia de 2 codos y medio de longitud, 1 codo y medio de ancho y 1 codo y medio de altura, y la revestirás de oro puro por dentro y por fuera, y la revestirás y harás sobre ella una corona de oro alrededor. Fundirás para ella 4 anillos de oro y lo colocarás en sus 4 esquinas, 2 anillos de un lado y 2 anillos del otro lado. Harás varas de madera de acacia y las revestirás de oro. Insertarás las varas en los anillos a los costados del arca para cargar el arca con ella. En los anillos del arca permanecerán las varas, no serán retiradas de allí. Colocarás en el arca las tablas del testimonio que te entregaré. Y aquí estamos viendo la orden directa que le da Hashem a Moshe Rabbeinu de cómo va a ser la construcción precisamente del arca y cómo van a ir construyendo cada uno de estos elementos. Y dice así: harán para mí un santuario para que more en medio de ellos conforme con todo lo que yo te muestro, la forma del tabernáculo y la forma de todos sus utensilios. Y esto significa de que Moshe Rabbeinu recibe esta encomienda de Hashem de realizar cada una de estos utensilios y de estos elementos importantes dentro de lo que sería el santuario para Hashem, siguiendo instrucciones precisas, concisas y concisas. O sea, no se puede cambiar lo que Hashem le está diciendo. Si Hashem quiere que el arca tenga estas medidas, debe tener estas medidas. Si es este material, es este material. Si lleva anillos, son estos anillos. Si lleva varas, las varas son ahí. Ni tan siquiera las varas se pueden retirar, estarán permanentemente colocadas ahí. Y esto es muy interesante cuando nuestros sabios dicen que hay determinadas cosas en la vida en las cuales las personas pueden utilizar el sentido común y pueden realizar a través del sentido común determinadas interpretaciones de determinadas cosas. Y hay cosas en la vida en que la persona debe ser completamente exacta, sin desviarse 1 milímetro a la derecha ni desviarse 1 milímetro hacia la izquierda, y debe cumplir con lo que le dijeron exactamente. Y esto es una de las cosas que estamos viendo aquí, porque hay ejemplos en la vida.
Y un ejemplo puede ser de que alguien le diga de que haga falta cambiar una lámpara de un falso techo aquí, y entonces evidentemente no se prende y no hay luz, y entonces la persona vaya allí, cambie el bombillo, y cuando va a cambiar el bombillo de la lámpara como tal, ve de que pone el otro bombillo y sigue el problema. Entonces el problema no es el bombillo. Entonces tiene que revisar a ver si es un falso contacto, si es un tubo de luz fría, a ver si es un encendedor. Si cambian entonces el encendedor funciona, y entonces a ver si el tubo anterior funcionaba con el nuevo encendedor, o si no, también hay que sustituir el tubo entonces en cuestión, y va utilizando un sentido común, va defectando el problema hasta que logra que haya iluminación y logra de que se pueda de nuevo disfrutar de la luz. Y esto es un ejemplo de cómo se utiliza el sentido común. Sin embargo, en la misbó de la Torá, las misbó están hechas de una manera que uno no puede aplicarle las leyes o las conveniencias de la persona en cuestión. Es para cumplirla como ayer nos indicó. Y esto también hay un maíz con respecto a esto, que había un judío que venía al Shabbat, participaba activamente en Shabbat, el rabino lo veía en Shabbat, y de buenas a primeras pasa un Shabbat y no lo ve, pasa otro Shabbat y tampoco lo ve, pasa un tercer Shabbat y tampoco lo ve. Y entonces una vez que se lo encuentra en la calle, el rabino le pregunta, ¿qué te pasa? ¿Por qué no estás viniendo al Shabbat? Si tú siempre estabas aquí 8 de la mañana. Y la persona le dice, no, mire, es que yo después de estudiar la Torá y ver que el Shabbat es un día de placer, aún es Shabbat, y entonces a mí lo que me da placer no es venir a rezar, sino como es un día de placer, a mí lo que me da placer es ir a pasear, y por lo tanto yo el Shabbat no voy a rezar ahora, yo voy a ir a pasear. Y entonces ahí lo que se convierte es de que la persona interpretó la Torá como a él le convino, y entonces le hacen modificaciones utilizando una interpretación, y esto realmente es algo que no se debe hacer. Y esto es una de las cuestiones que estamos viendo, porque hay movimientos dentro del judaísmo que se han encargado de eso, movimientos reformistas mayoritariamente, que van cambiando las creencias de acuerdo a como ellos la interpretan. Y para personas que siguen las cosas como son, que están al pie de la letra de lo que está aquí escrito, en el cual establecen que conforme con todo lo que te muestro, así lo harás. Entonces esas personas cuando ven esos cambios realmente no se sienten bien. Y hay personas que inclusive no son ni ortodoxas ni religiosas, pero que tuvieron una educación religiosa, ortodoxa, y cuando llegan a un lugar que cambiaron las cosas, entonces ya no se sienten bien o no lo consideran correcto. Y esto es uno de los elementos importantes, porque resulta bastante chocante muchas veces las reformas que se hacen. La base de nuestra religión es precisamente esta cuestión de hacer lo que ayer nos dijo sin cambiar nada, y no hacer las cosas de acuerdo a nuestra conveniencia. Y esto es un elemento importante, no como la anécdota que hay aquí, que hace años vino una persona del extranjero y era pesa, y entonces como siempre estamos haciendo los ceder y tratando de hacer las cosas y la distribución de la matzá. Y dice, bueno, aquí cuesta mucho trabajo resolver la matzá, lo dijo la persona. ¿Por qué mejor no buscan un poco casabe y ya dan casabe en vez de dar matzá? Y esto sería mucho más práctico, mucho más fácil. No tenían que romperse la cabeza tanto. Y la cuestión es de que el judaísmo, como lo planteó Hashem,
está hecho de que en la noche de Pesaj lo que se come en el Seder de Pesaj es matzá, porque eso es lo que tenían nuestros antepasados cuando salieron de Egipto, no otra cosa. Y entonces, si las personas empiezan a hacer cambios y empiezan a hacer modificaciones y empiezan a tergiversar todo lo que está escrito, entonces al final no van a tener religión, no van a tener nada. Porque la base de nuestra religión precisamente es mantener y cumplir con lo que está establecido dentro de la Torá. Y esto es un elemento interesante. Lo mismo que en Rosh Hashanah, que estamos buscando manzana y entonces nos dijeron, no, pero es más fácil que ustedes vayan ahí al mercado y busquen guayaba en esa época, porque manzana en Cuba es bastante complicado. Pero hay que buscar las manzanas y hay que encontrarlas, porque lo que está establecido y la costumbre, el simán, la señal que le damos a Dios de que el año es redondo y queremos un año bueno, un año dulce, un Shana Tová Metuká, es precisamente sumergiendo la manzana en la miel. No existe tradición de que sea la guayaba. Y también lo mismo sucede en la festividad de Hanukkah, que por ahí anda un artículo que se hizo de que si no había papa, que mejor que usaran malanga, porque hacer frituras de malanga era más fácil que buscar la papa. Pero lo que está establecido y lo que establece la costumbre de los lasques, que los alimentos fritos en aceite durante la festividad de Hanukkah, es precisamente frituras de papa, lasques. Son de eso, de lo que debemos hacer. Y debemos asegurarnos de siempre garantizar lo necesario, no importa cuántos problemas tengamos para garantizarlo, pero siempre lograrlo, y nos da una gran satisfacción poder cumplir con cada una de nuestras tradiciones a pesar de las dificultades. Y que sea lo mismo que hacemos aquí, lo mismo que está pasando en otras comunidades en el resto del mundo y en Israel. Y eso realmente nos reconforta de que tengamos el mismo sistema de rezo, las mismas costumbres, las mismas cuestiones, y que cuando venga una persona, un visitante de otro país, se sienta como en su casa, como si no hubiera salido hacia otro país, sino que estamos siguiendo todas las cosas como están establecidas. Y esto es un elemento importante. Aquí nos explican nuestros sabios que Moshe, para realizar esto del tabernáculo, fue bastante complicado. Realmente recibió la ayuda del ángel Gabriel para poderlo hacer, porque esto de los utensilios, aunque Hashem se los mostró y aunque Hashem le dio una visión de ellos y aunque hubo toda la intencionalidad, fue muy complicado que pudieran hacer las cosas correctamente sin la ayuda del ángel Gabriel. Por eso vino a asistirlo. Y esto es uno de los elementos a tener en cuenta. Muchas veces cuando se trata de hacer las cosas y tratamos de hacerlas de la manera en que están establecidas, a veces son complicadas. Dentro del propio judaísmo lo hemos visto. Por ejemplo, la menorá. Aquí aparece la menorá de oro puro, y en la cual hubo una época dentro del templo de Jerusalén que no había dinero para construir la menorá de oro puro. Es una época de los Hashmonaín, en los cuales colocaron la menorá dentro del templo, y esa menorá fue sustraída también junto a algunos tesoros del templo. Realmente fue saqueado el templo de Jerusalén, y al saquear el templo se quedaron sin material, y en este caso oro, para construir una nueva menorá, y la que habían también se la llevaron. Entonces Hashem ha hecho este mundo bastante complejo, de muchos retos y de cuestiones en las cuales no siempre estamos arriba ni siempre estamos abajo. Vemos la historia de Yosef Atzadik, que cuando estuvo en la interpretación del sueño de Faraón, pudimos ver de que había 7 años de abundancia y después había 7 años de hambruna. Y también vimos de que Abraham Avinu, cuando salió de Ur Kasdim y cuando se fue
entonces caminando hacia Canaán, y cuando llegó a determinado lugar en Beersheba, que se estableció allí, ya después no tenía dinero y tuvo que salir a Egipto. Y también vemos que David tuvo también problemas financieros. Y que también cada uno de nuestros patriarcas ha tenido esos retos en la vida y en las épocas que han ocurrido, una más que otra, han habido situaciones financieras. Hay veces que está sobre el decreto de Hashem de que un lugar no prospere financieramente. Está escrito de que ese lugar no tenga prosperidad porque precisamente las personas no reconocen a Hashem. Las personas no tienen el reconocimiento como tal, y entonces Dios hace que la vida sea muy dura y muy difícil. Y precisamente que reine entonces en ese momento la necesidad y la precariedad en esos lugares. Eso puede ocurrir también. El Or HaXaim Akadosh plantea de que esto está hecho así para que todas las generaciones que vengan posteriormente después de Moshe no cambien nada de lo que se dijo que se hiciera. Y para poder hacer algún tipo de cambio, realmente tenía que ser bajo una orientación de Hashem. ¿Y cómo sería eso? Si Hashem orienta el cambio, primero el rey debe aprobar, rey dentro del pueblo de Israel debe aprobar eso. También el Urim Betumim, o sea, el Cohen tenía un pectoral, que el pectoral tenía dentro el Urim Betumim, o sea, un pergamino especial, que era como si fuera la batería del pectoral, porque el pectoral tenía 12 piedras que representan a las 12 tribus de Israel, y que juntos conformaban confirmaciones de palabras y daban mensajes al pueblo de Israel y al rey. Y el Urim Betumim tenía que entonces confirmar del Cohen Gadol de que sí estaba aprobado. Después todos los Sanedrín, o sea, todos los tribunales del pueblo de Israel debían aprobar esto también. Y después también el profeta que estuviera en ese momento debería dar una profecía en el cual decía que esto era un decreto de Hashem y que estaba aprobado por Hashem. ¿Cuántas cosas tenían que suceder de manera escalonada para que entonces se pudiera aprobar algún tipo de modificación o algún tipo de elemento en cada una de estas cosas? Y esto es algo muy importante porque son las bases como tal de lo que nosotros hacemos. Aquí vamos a ver las medidas del arca, que dice que harán un arca de madera de acacia de 2,5 codos de longitud por dentro y por fuera. La revestirás y harás sobre ella una corona de oro alrededor. Fundirás para ella 4 anillos de oro. La curiosidad que primero dan son las medidas. Las medidas de casi todos los utensilios, exceptuando el Aarón, son medidas de números enteros. Pero aquí no, aquí estamos viendo de que tiene 2,5 codos de longitud, una medida fraccionaria, 1,5 codos de ancho, otra medida fraccionaria, y 1,5 codos de altura. Y entonces nuestros sabios preguntan ¿por qué? ¿Por qué el Aarón va a tener medidas fraccionarias como tal, de 1,5 codos, 2,5 codos, y los otros utensilios van a tener medidas exactas? Y es una de las cuestiones que tienen que ver desde el punto de vista filosófico de cómo se plantea que es el pueblo de Israel y los demás pueblos. Y toman por ejemplo a Amalek como los demás pueblos, que es enemigo de Israel y que reconoce el nombre de Hashem solo hasta la mitad. Para ellos Hashem está en el cielo, pero ellos están aquí en la tierra y no reconocen el actuar de Hashem en la tierra. Y esto es un error que cometen de generación en generación. Reconocen a Hashem solo en el Olam Hazé, pero no reconocen el Olam Abba. O sea, reconocen este mundo, pero no reconocen el mundo venidero. Pero para el pueblo de Israel, Hashem está en todos lados. Está en las mitades de las cosas
y está en los números enteros, y está en el Olam Hazé, y está en el Olam Abá, y está tanto en el cielo como en la tierra. Y esto es un contraste con respecto a lo que es las interpretaciones de otros pueblos y, por ejemplo, Amalek, que es enemigo de Israel. El Aarón viene siendo la pieza más sagrada que se tiene dentro de todos los demás elementos que van conformando el Mishkan. Va a estar en el Kodesh HaKodashim, el lugar más santo entre los santos. Va a poseer a las tablas de la ley. Y es curioso que esta pieza, que va a ser la más importante y la que mayor santidad tiene, porque tiene las tablas del testimonio, que son las tablas de la ley, va a estar hecha de madera. Harán un arca de madera de acacia. Sin embargo, vamos a encontrar que el oro es un material mucho más bonito, mucho más caro, mucho más lujoso y mucho más grandioso cuando se hablan que las cosas son de madera o son de oro. ¿Cuál tiene mayor relevancia para los seres humanos? ¿Algo hecho de madera o algo hecho de oro? Y generalmente el oro se gana el premio en los seres humanos. O sea, el oro viene a constituir un elemento puro, que es bonito, que no se oxida, o sea, toda una serie de elementos que lo utilizan para la joyería, para impresionar y todas estas cosas. Pero ya a este nivel que estamos, ya debemos conocer y darnos cuenta de que Hashem siempre, a pesar de poseer todo, a pesar de regir todo, siempre ha estado con la humildad. De hecho, escoge a Moshe como el líder del pueblo de Israel, precisamente entre uno de los rasgos que tiene Moshe es humildad. Y cuando da la Torá, no la da en la mayor de las montañas, ni en el lugar más grande o más alto de la tierra, sino que la da en el medio de un desierto, en el monte Sinaí, que no sobresale nada sobre los demás montes, en un lugar en los cuales no es el más grande ni nada por el estilo. Y es curioso porque el oro sí, el oro es muy bonito, el oro es muy caro, pero el oro es un material maleable. El oro puro es un material en el cual se puede doblar con mucha facilidad, es muy maleable y por lo tanto el oro, para que pueda utilizarse en determinadas aplicaciones y en determinados elementos decorativos, hay que introducirle impurezas a la concentración de oro como tal, para que entonces tenga mayor rigidez y mayor consistencia. De ahí donde aparecen los distintos niveles de quilates que tiene, si tiene 18, si tiene 14, o sea, si tiene 10. Esto nos va a dar el nivel de impureza que tiene como tal y la dureza también que evidentemente va a tener. Y entonces lo que sostenga las tablas de la ley no puede ser nada lujoso, porque a ayer no le gustan las cuestiones tan llamativas, sino que tiene que ser algo que sea realmente duro, que no sea movible, que no sea maleable. Y es esa madera de acacia la que va a sostener las tablas de la ley. Y es una de las explicaciones que dan nuestros sabios de por qué las tablas de la ley van colocadas entre un arca que es de madera y que es maciza. Sin embargo, va a tener decoraciones para lo bonito, para que sea llamativo, pero la esencia del arca aquí construida de 2 codos y medio de longitud, 1 codo y medio de ancho y 1 codo y medio de altura, es que es de madera de acacia. Y es un elemento a tener en cuenta. Nuestros sabios también quieren hablar sobre otro punto. Aquí aparece la palabra Behatzu y significa y harán un arca de madera de acacia. Sin embargo, en otras cuestiones, él le dice a Moshe, Beasitas, Alaise Sahasavi,
Beasaftá lo arba, o sea, y tú harás, y tú crearás, y tú vas a construir. O sea, en otros elementos, sin embargo, en cuanto al Aarón lo habla en público, la cuestión más sagrada, y los otros elementos lo hace de manera privada hacia Moshe. Y es una de las cuestiones que van a aparecer aquí en las explicaciones de nuestros sabios, que van a decir que los demás elementos, exceptuando el Aarón solamente se hizo uno solo, pero los demás elementos van a ser replicados por Salomón Amelech, Shlomo Amelech, rey Salomón. Hizo, por ejemplo, 10 menorás de oro, tenía suficiente dinero para poder hacer estas cuestiones, hizo 10 menorás de esas de oro. Y otros elementos también de Mishkan, él reprodujo, hizo varias copias, pero el Aarón jamás se reprodujo, fue uno solo siempre. Y entonces, otra de las explicaciones que dan es que el Aarón es para todo el pueblo de Israel, en el sentido de que adentro están las tablas de la ley que representan la Torá, y la Torá la podemos estudiar todos. Todos podemos estudiar la Torá, todos podemos adquirir la Torá, todos debemos seguir la Torá, todos podemos cumplir la misbó de la Torá. Y esto es algo muy importante, es masivo, lo de la Torá hacia todo. Pero los utensilios del templo, o sea, utensilios específicos como la menorá, el lejen apanín, todas estas cuestiones, son utensilios que van a utilizar el Cohen Gadol, o los Kohanim en sentido general, y por lo tanto no es de acceso para todo el pueblo de Israel. Por eso de ahí la expresión que el arca, dice, harán un arca, o sea que será para todos, porque de ahí tiene la Torá que es para que todos la estudien, pero hay cuestiones que son más particulares, aunque tienen que ver con todo el pueblo, están siendo llevadas por los sacerdotes, por los Kohanim, y son los Kohanim los que deben realizar esta función, y esto es bien importante. Por lo tanto, son ellos los que deben realizar esta cuestión, porque son ellos los que prenden la menorá, son ellos los que hacen los sacrificios, son ellos los que preparan el mizbeach, son ellos los que limpian las cenizas. O sea, esas son cuestiones que hacen los Cohen, y esos utensilios, otro de que estamos hablando del Mishkan, es para el uso de los Kohanim. Ahora, una de las cuestiones que nos llama la atención siempre es que el Aarón era uno de los elementos que no tiene, se puede decir, gravedad. En él flotaba, siempre flotó. De hecho, las tablas de la ley era lo que le daban esa propiedad precisamente de flotar. Y esto es una de las preguntas que siempre nos hacen aquí en el Shabbat, que nos dicen, bueno, ¿y cómo fue esta cuestión de las tablas de la ley? Y una de las explicaciones que existe es que cuando Moshe bajó con las tablas de la ley, las tablas de la ley tienen un nivel tan alto que no están apegadas a la tierra como tal. Todos los objetos restantes de este mundo tienen y se rigen por la fuerza de gravedad, la fuerza que existe de atracción hacia la tierra y en el cual deben caer. Pero las tablas de la ley no, las tablas de la ley tenían ingravidez, no pesaban nada, flotaban en el aire. Hashem la estableció así por su conexión precisamente con el Kisea Kabod, o sea, esa conexión con el trono celestial. Y entonces, una vez que el pueblo judío cometió el Geta Egel, que cayó en el pecado del becerro de oro, entonces esas letras de esa tabla de la ley que estaban allí salieron flotando. ¿Y qué quedó? Quedó un pedazo de material de esas tablas, y esas tablas entonces perdieron la propiedad de la ingravidez y se le cayeron a Moshe por lo pesada que eran, y efectivamente esas primeras tablas fueron destruidas así. Y eso es un ejemplo de lo que pasó, porque otras versiones dicen que el mismo Moshe las tiró porque precisamente
no podía haber una ketubá, o sea, un contrato matrimonial entre el pueblo de Israel y Hashem si el pueblo de Israel había fallado precisamente a Hashem, inclusive en la primera ley que tenía las tablas. Y eso es una de las cuestiones que estamos viendo aquí, que como vemos que tenía estas tablas, esta propiedad en gravidez, cuando se colocaban dentro del Aarón, se la transmitían a este Aarón, a Kodesh, y por lo tanto flotaba. Y en vez de las personas transportar como tal el Aarón a través de los anillos y las varas que iban insertadas en los anillos, es el Aarón quien los transportaba a ellos en todo momento. Así era un elemento que no estaba conectado con la tierra, sino que estaba conectado con el cielo. Y así queremos nosotros estar siempre conectados con Hashem, que estemos conectados siempre con Akadosh Baruj Hu. Amén. Yehi Ratzon. Muchas gracias.